Hola a todos, yo soy Grobeloquendo, y en este nuevo video, les traigo un top 10 de los criminales más famosos de la historia, desde mi punto de vista. Bueno, en el 10º puesto se encuentra Adolf Hitler. Desde 1920 dedicó su vida al Partido Nacional Socialista, o sea Partido Nazi. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y provocó la Segunda Guerra Mundial. Atacó Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Francia e Inglaterra. Pero fracasó en la invasión a Rusia. En 1944, se produjo el desembarco aliado de Normandía, obligándolo a replegarse. Cuando los rusos ya tomaban Berlín, Hitler se suicidó con un disparo el 30 de abril de 1945. Su cuerpo fue incinerado. Bueno, Hitler se encuentra en este puesto porque, realmente, Hitler solo fue como cualquier guerrillero de esa época. La única diferencia es que él era más cruel al matar y en su partido fueron los que más mataron en la Guerra Mundial. Puesto 9. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un ciudadano ejemplar de Chicago, que incluso llegó a ser nombrado Ciudadano del Año por su excelente trabajo, y sobre todo porque en sus tiempos libres lo dedicaba a convertirse en payaso y actuar para niños huérfanos. Las víctimas de John eran chicos solitarios o prostitutas homosexuales a quienes les ofrecía su coche para acercarlos a bares cercanos. Una vez dentro del coche los atacaba con cloroformo o apuntaba con una pistola y se los llevaba a su domicilio para sodomizarlos y agredirlos sexualmente. Como siempre, tiene que haber un payaso estúpido que mate gente, jaja xddd. Bueno, sigamos con el top. Puesto 8, Locus Web. Gracias a sus vivencias en el campo aprendió a conocer las propiedades de las plantas a temprana edad. Posteriormente se convirtió en una esclava de Roma, pero no tuvo dificultades económicas. Logró almacenar grandes cantidades de dinero ayudándose de sus conocimientos. Su especialidad eran los polvos de sucesión. Los romanos se dirigían a Locusta para eliminar rivales políticos porque las víctimas perecían aparentemente morir por causas naturales. Se dice que Mesalina, mujer de Claudio, emperador de Roma, que fue una gran asesina que abusó de su posición privilegiada, se sirvió de Locusta para asesinar a uno de sus amantes. Bueno, no es que quiera herir a nadie por ahora, pero solo puse a Locusta en el top, porque ella fue la primera asesina en serie mujer, solo por eso está aquí. Está bien, sigamos. Puesto 7, Bill Gillespie. Inició su carrera delictiva desde muy temprana edad. A los 14 años se quedó huérfano, realizando así pequeños robos en cantinas cercanas a la frontera con México. Trabajó en el rancho de John Tunstall. Cuando este fue asesinado por una emboscada organizada por el sheriff de la ciudad, Billy cobró venganza y lo asesinó. Fue ahí cuando organizó una banda llamada Los Cuatreros. Fue capturado por el nuevo sheriff y sentenciado a muerte. Antes de su ejecución escapó asesinando a 2 guardias. Desde ese momento fue el más buscado del oeste. Hasta el día de hoy admiradores de Billy the Kid visitan los lugares donde cometió sus crímenes y donde vivió. Bueno, Billy sí fue un muy buen cuatrero, y uno de los mejores con las pistolas, pero ya está bien de Billy. Sigamos con el top. Puesto 6. El icónico gángster Al Capone era prácticamente el Bill Gates del mundo criminal en su apogeo. Capone suministró a los Estados Unidos de alcohol ilegal, en los años 1920 y 1930, y era francamente el verdadero intocable en Chicago. Su gobierno con mano dura sobre su ciudad le reportaron ingresos sustanciales. Aunque no hay cifras exactas, se estima que en 1929 sus actividades criminales recaudaron más de $100,000,000,000 por año, más de $1.000 millones en dinero de hoy. Incluso encontró tiempo para ser un filántropo y hombre público, todo antes de ser derivado por la evasión de impuestos y la sífilis. No podía faltar ese gran ejemplo de mafioso. Ese Al Capone era uno de los grandes. Sigamos. Puesto 5. Jack el Destripador. Ha pasado más de un siglo y todavía perdura el misterio. 5 crímenes perpetuados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas, hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios, en su momento revolucionaron Londres y el mundo entero. Durante 100 años, investigadores, detectives, policías y muchos aficionados han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino, pero hasta ahora solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por ese motivo Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia.
Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negros que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es la perfecta historia de suspense, el gran misterio sin resolver. Puesto 3. Charles Niles Manson. Es un conocido criminal estadounidense. Fue el fundador y líder de La Familia, grupo que perpetró varios asesinatos, entre ellos, el macabro asesinato de Sharon Tate, pareja de Roman Polanski y sus invitados en su residencia de Beverly Hills el 9 de agosto de 1969. Cumple condena desde 1971, tras ser condenado a cadena perpetua como instigador de estos crímenes. Después de que Manson fue acusado de los delitos que se le condenó, se publicaron algunas grabaciones y canciones escritas e interpretadas por él. Varios músicos, entre ellos Marilyn Manson, Guns N' Roses y White Zombie, han hecho covers de algunas de sus canciones. Puesto 3. Y llegamos a los 3 mejores, y en mi puesto 3 se encuentra Pablo Escobar. De haber nacido en un pueblo de Colombia, sin electricidad, Pablo Escobar se abrió camino hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. En el pico de sus operaciones, él y sus socios en el cartel de Medellín contrabandeaban alrededor de 15 toneladas de cocaína cada día, controlando aproximadamente el 80% del mercado mundial de cocaína. En 1989, la revista Forbes estimó que era el séptimo hombre más rico del mundo, con activos cercanos a los 25.000 millones de dólares. A pesar de ser un despiadado magnate de la droga, Pablo Escobar era también un hombre de familia compasivo. Se dice que una vez quemó $1 millón en efectivo, para mantener a su hija caliente, mientras escapaba. Puesto 2. Bueno, sin más criminales llegamos al 2 mejor criminal, que es el terrorista Osama Bin Laden. Heredero de una muy buena fortuna familiar, Osama Bin Laden se propuso de repeler la influencia extranjera en el mundo musulmán. Fundó la organización terrorista Al-Qaeda y se le consideró el responsable de los ataques a las Torres Gemelas, aunque faltan pruebas que validen al 100% que él participó. Con lo anterior dicho, se convirtió en el criminal más buscado de los Estados Unidos. País que ofrecía $50 millones. Por más de una década Bin Laden se mantuvo resguardado y continuaba dirigiendo a su organización. La CIA logró localizarlo y la madrugada del 2 de mayo de 2011 fue abatido. La noticia se dio a conocer en todo el mundo, como un método propagandístico para impulsar la reelección de Barack Obama. Algunos dicen que lleva más de 5 años muerto, otros que aún no está muerto. Puesto 1. Llegamos al mejor del mundo, que es Joaquín El Chapo Guzmán. Nacido en 1957 en Sinaloa, México, Joaquín El Chapo Guzmán está considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, el principal delincuente prófugo en el mundo y uno de los hombres más ricos del planeta, por el Departamento de Tesoro, Estados Unidos. La revista The Guardian y Forbes respectivamente, inició su carrera delictiva con Miguel Ángel Félix Gallardo, con quien logró establecer un amplio corredor para su narcotráfico en el norte de México y sur de Estados Unidos. Cuando Félix Gallardo fue arrestado, El Chapo se convirtió en su sucesor, destacando en el tráfico de metanfetaminas, que le permitió desarrollar laboratorios, armas, automóviles, casas de seguridad y aviones. En 1993 su organización, el Cartel de Sinaloa, se enfrentó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara contra su mayor oponente, el Cartel de Guadalajara, en el que murió el cardenal católico Juan Jesús Posadas Ocampo. Después de un amplio operativo fue capturado en Guatemala y extraditado a México, donde se le condenó por posesión ilegal de armas de fuego, narcotráfico y el asesinato del cardenal. Fue transferido al penal de máxima seguridad Puente Grande en Jalisco, donde siguió con su negocio. El 19 de enero del 2001 escapó de la prisión con la ayuda de 78 personas, cruzó 15 puertas de máxima seguridad y el operativo costó $2,5 millones. Actualmente es el protagonista de varios corridos, y se calcula que su fortuna supera por mucho los $1,000,000,000. Muchas autoridades saben y han dicho que será imposible capturarlo.